La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Periodista, locutora, conductora, de las pocas mujeres que ha estado en los 4 canales de aire en la televisión uruguaya y con éxito en cada uno de ellos. Una luchadora que además se repuso de una enfermedad, pero los que nos gusta la radio la recordamos esencialmente por ni más ni menos en Océano, en aquellas mañanas de las 93.9. Muchos años conduciendo Telemundo, recientemente en Canal 4, después volvió al 12 para cocinar, aunque con suerte dispar en ese caso. Hoy ponemos el viernes en el aire con Claudia García. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Buenos días, qué buena reseña que hiciste, muchas gracias. Por favor, un gusto. Me llevaste por un lindo recorrido así en poquitos segundos y sobre todo enganchado ahí con la radio. Qué lindo es tomar contacto de vuelta con el micrófono. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Por favor. Además fuimos compañeros de trabajo. Claro, breve, sí. Hace mucho tiempo, pero fuimos compañeros de trabajo en Telenoticias. Me hiciste acordar, porque viste que uno va perdiendo la memoria, a pesar de que para esta profesión uno tiene que tener las cosas bien grabadas en la retina y tener un buen poder de observación, que lo tengo, pero soy como un poco errática y ahora que cuando te vi dije, Francisco, ¿cómo andas? Pero hacía, yo qué sé, 30 años que trabajamos juntos. 30 años, ¿te das cuenta? Pasaron muchos años, 99, 2000 en Canal 5, para las elecciones yo entré como pasante y después quedé como productor del Noticiero Central. Estábamos recordando eso, qué linda transmisión fue. Porque aparte fue una experiencia bastante innovadora en ese momento. Yo estaba en Telenoticias y hacíamos ahí con Señal 1. Exacto. Estaba Leija Arellano, Pepe Sena, Daniel Bianchi. Sí. Y quien les habla. Ahora en un rato lo vamos a escuchar porque Daniel, como director de informativos de esta radio... Claro, Daniel sigue acá. Ayer cuando le dije, mirá que viene Claudia para la entrevista. Ah, qué bueno. Y después le pedí, bueno, mandame un audio. Y después lo vamos a escuchar y dice cosas hermosas. Muchas ahora lo vas gracias, a escuchar muchas gracias. Pero además era un equipo muy particular. Aquel como Pablo Bierzi como director, Hugo Silvera, Martín Pintos de coordinadores, Fernando Blanco, Marisa Torres, Rosario Rodríguez, Fabricio Suárez. ¡Qué memoria! Tatín en la edición. Éramos un grupo con los recursos de la época, pero lo hacíamos con mucho amor, se puede decir. Claro, lo que pasa es que esa es una característica de cualquier colectivo de trabajo. Cuando hay, digamos, ciertas carencias desde el punto de vista de los recursos, uno tiende a confraternizar más con sus compañeros, claro, y a sentir más ese sentido del equipo, ¿no? Que cuando de repente sobran los rubros, sobran los recursos, uno ya como que se corre un poco de eso y está más en el trabajo individual. Y esa es una gran virtud del trabajo, sobre todo en los medios públicos, o en aquel entonces en Canal 5. Y bueno, cuando recién empezaban esas señales, ¿no? Ni que hablar. Estuvo buenísimo, ¿sabes? A mí, yo tengo tremendos recuerdos, ya que lo mencionaste a Daniel, muchísimos recuerdos en ese sentido en Canal 5 con todos mis compañeros, ¿no? La época de Silvia Pérez, de Pepe Mancilla, de Roberto Tacón, en fin. Claro, porque vos ya habías arrancado en realidad en Reporte SNS, en ahí la gestión está. anterior, digamos. Sí, ¿no? yo había arrancado ahí con Antonio Pipo como director de noticieros, en la época que Cristina tenía su programa ahí en compañía en Canal 5, que fue ella la que me introdujo en la televisión uruguaya, ¿no? Y ahí arranqué trabajando, bueno, yo siempre digo al revés, porque en realidad en aquel entonces se priorizaba el tener una buena voz y el tener una buena presencia para poder presentar las noticias y no tanto la preparación, el camino recorrido desde el punto de vista profesional que uno tuviera. Entonces yo siempre digo, empecé al revés, porque empecé sentada allí frente a una cámara dando noticias sin de repente tener un backup o un background que después lo fui adquiriendo con los años de la profesión, ¿no? Pero lindos recuerdos, por suerte, sí. Bueno, entonces vayamos al principio de esta joven Claudia, con 19 años, que tiene que optar entre la psicología y algo más. Y allí aparecen los medios, allí aparece una persona que fue fundamental en que vos definieras un camino y que después lo profundizaras, que fue Cristina Morán. Claro. La mencionaste hacia el pasar. ¿Cómo se dio ese cambio y ese momento en el que optás por la comunicación y los medios? Claro, porque a mí me gustaba, en realidad, como bien decís, quería seguir la carrera de psicología o letras, humanidades, filosofía, andaba por ahí, ¿viste? Me gustaba esto de la investigación del comportamiento humano y todo. Pero en el medio también me seducía esto de la voz y la radio, y me gustaba mucho la radio. Y dije, ¿por qué no hacer un curso de locución mientras no entraba en la universidad?
Y ahí caí en la calle Ciudadela, en el Instituto de la Imagen y de la Palabra de Cristina, que todavía hoy existe como centro de educación periodística, ¿no? El IPEP está ahí, creo, todavía. Y ahí la conocí y fue la que me cambió la vida, me cambió la carrera, me cambió las ganas de volcarme a la comunicación y dejar de lado la psicología, y ahí arranqué y no paré más. Hice el curso de locución, me gustó mucho, lo hice muy bien. Me enamoré del micrófono, y ahí Cristina me dijo, de ninguna manera tenés que hacer también el de televisión. Y yo, la verdad, en ese momento no me interesaba la pantalla, la tele, la imagen. Pero dije, bueno, dale, me insistió tanto, me dijo, no, que tenés condiciones. Y ahí arranqué y no paré más, porque después de hacer eso, hicimos un lindo grupo de compañeros allí, y con un colega que ya es fallecido, hicimos la producción para el programa de Cristina de la otra cara del Mundial de Italia, el aspecto cultural de los países, y ahí arrancamos a presentarlo muy amateur en el programa de Cristina, que nos da una oportunidad como exalumnos, y bueno, ahí enganché en Reportes CNS, y bueno, y no paré más. Paralelamente estaba estudiando la carrera de comunicación en la Católica, pero no la terminé, porque hice hasta la tecnicatura en comunicación, porque después ya no me compatibilizaban los horarios del canal con la universidad, y tenía que elegir. En la universidad no me permitían faltar, y en ese momento fue una buena elección, porque, te aclaro, estamos hablando de hace 30 años atrás, donde la carrera de comunicación no tenía la robustez que tiene ahora. De hecho, mis docentes eran mis propios colegas. Sí, vos mencionaste en algún caso que Sergio Sacomani te terminó tomando el examen cuando eran colegas, en realidad, ¿no? Sí. Que a mí me dijo, dale, andá. Claro, era como, era un momento raro ese de que tu colega te estuviera tomando el examen. Y tal, dejé por una cuestión de optar. Dije, en ese momento me pareció más importante el ensayo del trabajo, hacer la práctica del trabajo, ¿no? Claro. Entonces podemos señalar perfectamente que Cristina Morán fue para vos un mojón en tu carrera, sí, o de alguna manera tu mentora, se puede todo mencionar. Eso que decís, fue mi mojón, fue mi mentora, mi maestra, mi amiga, mi consejera, mi compañera a lo largo de toda la trayectoria profesional. Siempre Cristina estuvo a mi lado, y yo la consultaba cada vez que tenía que tomar una decisión, y bueno, y fue ella la que le agradezco lo que soy a ella. Si no, yo no hubiese tomado este trayecto. Seguramente hoy sería una psicóloga, o una terapeuta, ahora holística capaz, pero no una periodista. Y bueno, y después otros profesionales que me acompañaron en ese camino, como Never Araujo, Jorge Traverso, Blanca Rodríguez, el propio Antonio Pipo, gente muy profesional con la que trabajé, a nivel de televisión y a nivel de radio, bueno, con un montón de colegas, con Peti, con Petinati, que la verdad, como productor artístico en su momento de Futura también, él me dio una gran oportunidad. Lo conocí a él cuando trabajaba en Océano. O sea que después fui enganchando con una buena generación de profesionales, de buenos maestros que me enseñaron y me educaron la rigurosidad de la profesión, ¿no? Del ejercicio de la tarea, ¿no? Y eso no se te olvida más. No, y bueno, uno aprende a ser respetuoso, a ser coherente, a trabajar siempre con la verdad y con la honestidad profesional. Eso no es poca cosa. Que te dejen los profesionales que te enseñaron esos valores son fundamentales. Y viste que ahora se habla tanto de esta crisis de valores y existencial que estamos viviendo en la humanidad en general. Son valores que yo rescato especialmente, ¿no? Y que ahora ves las generaciones actuales de jóvenes que están estudiando, que de repente no tienen los referentes que teníamos nosotros. Con todo respeto, ¿no? Porque los hay también ahora. Pero me parece que daban otros valores intangibles que ahora son difíciles de encontrar. Ni que hablar. Claudia, sos mujer de televisión y de radio, pero da la impresión de que vos misma te definís como una mujer que tu primer amor es la radio igualmente. Sí, aunque tuviste una gran y dilatada trayectoria en televisión, pero ¿la radio es la radio? Sí, la radio es la radio. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué no volví más? Porque en realidad, claramente, cuando yo entré en Telemundo, que fueron 16 años de trabajo intenso ahí en el Central, todavía ahí estaba en la radio, estaba ahí en la esquina,
donde estaba también no solo Sarandí, sino otras radios que hoy siguen estando. Y después me fue consumiendo el noticiero y estaba muy cansada y solté la radio. Pero eso fue en el 2006. Y después nunca más volví a la radio en vivo, que es lo que me gusta a mí. No he hecho otras cosas grabadas, he trabajado en Alfa haciendo otras cosas. Pero esto del vivo, del ejercicio del vivo todos los días, no lo hice más. Y a veces digo, pero ¿por qué no? Bueno, porque la vida, porque después fui a vivir para afuera. Yo sabés que mi residencia natural es en Maldonado, vivo en una zona semirural, entonces se me hacía difícil también sumar más trabajo al que ya tenía. Pero hoy digo, bueno, hoy tengo tiempo, porque estoy como más enfocada en el emprendedurismo, en la autogestión, dentro de lo que es la comunicación también. Digo, ¿ves? Sería una buena etapa de mi vida para volver a la radio. Porque ya te digo, vos me dijiste, bueno, podés venir o lo podemos hacer por streaming o si no... Yo dije, no, quiero ir primero que esto de... Soy de la vieja escuela, esto de estar la comunicación así interpersonal, pero dije, esto del contacto con el micrófono es una linda oportunidad para ir a saborear. Bueno, que escuchen, los que tienen que escuchar, que Claudia... Saludamos a todos los que nos están mirando. Está con interés, con gusto por volver a la radio, de la cual no se ha alejado tampoco, digamos. En este caso, tal vez como oyente, ha estado más presente recientemente. Pero volvamos a los temas de la televisión. Como mencionamos en el arranque, trabajar en Canal 5, y sobre todo en esa época, ahora ha cambiado bastante el canal, era un canal con mucha orfandad desde el punto de vista técnico y presupuestario, con mucho vínculo personal, pero claro, después te permitía, cuando llegabas a otro lugar, tener una amplitud de armamento para poder desempeñarte, que era muy distinto a los que recién salían o de facultad o de algún curso privado, digamos. ¿Lo viste así? ¿Te pasó eso a vos? Claro, y de hecho cuando tomé la decisión, lo que valoré fue eso justamente, que yo podía aprender en la calle, en el ejercicio de todos los días, herramientas y bueno, y una formación que nunca me le iba a dar la teoría, porque en ese momento la Universidad de la República también, y tanto la Católica como la República, capaz que te enseñaban mucha teoría, o vos podías inspirarte en la bibliografía del primer mundo y entender un montón de cosas, pero el ejercicio de la tarea en ese momento era fundamental. Y sí, es como vos decís, el canal, sobre todo el Canal 5, nos enseñó a atar las cosas con alambres, a agarrar un tenedor y salir con un tenedor, con lo que tenías, y uno le ponía muchas ganas y mucha creatividad. O sea que eso también te enseña, porque después cuando vos vas a otros medios o otros lugares que están más tecnificados o que tienen más facilidades desde el punto de vista del desarrollo del trabajo de todos los días, te das cuenta que pues, ¿cómo hacía yo antes? Claro. ¿No? Pues después uno se acostumbra, a lo bueno te acostumbras rapidísimo. A mí me pasaba que como productor, Bierzi me mandaba a buscar algo que venía por satélite de otros canales, y vos ibas con tu rollo a Canal 4 o a Canal 10, decías, a copiar. Claro, a copiar, decís, todo esto tienen acá. Claro. Nosotros venimos acá con esta chaucha y con este palito, y con esto tenemos que arreglar, digamos, ¿no? Es verdad. O cuando había coberturas en el exterior, que nosotros nos tenían que mandar el crudo entero, y que en realidad en los canales como el 4, por ejemplo, que tenía una valija, podían editar ellos sobre la valija y mandar ya el editado. Y te sorprendía realmente. Claro, sí, sí, yo ahora que decís eso me vienen 1000 imágenes a la mente de eso, no solamente de los rollos, de Lumatic, de toda esa época, sino también como el Canal 5 históricamente tenía, digamos, conflictos, paros, cuestiones, a veces uno tenía que aprender todo. Tenías que aprender a maquillarte, tenías que aprender a peinarte, tenías que aprender a sentarte en una cámara, aunque del otro lado no existía el camarógrafo porque venía la hora del paro, y a veces uno seguía emitiendo, la señal seguía emitiendo, pero los compañeros paraban, entonces te dejaban ahí el enfoque. Yo me acuerdo que hacía un flash a las 11 de la noche, una de las épocas de reporte de SNS, y bueno, a veces se terminaba el horario de las cámaras, entonces ya a las 8, 9 y media de la noche me paraba, me enfocaban y me dejaban marcada, pues yo andaba sola ahí, viste, si pasaba algo, no sé, pero bueno, eran esas cosas, ¿no?, que la gente ni se imagina. Uno estaba solo, lidiando con muchas cosas que
de última era el aire y estábamos hablando de información también, ¿no? Pero siempre se trabajó muy bien igual, gracias a los compañeros. Lindas épocas nos tocaron, ¿no? Ni que hablar. Claudia, pero en un momento decidiste irte a Subrayado y en un momento decidiste renunciar a Subrayado. Sí. Que no es algo que habitualmente pase, que alguien decida renunciar a una carrera prometedora en un medio como en ese momento Canal 10, que tenía además un trato muy diferente con los trabajadores y demás. ¿Por qué? Sí, en ese momento Canal 5 era el trampolín para otros Claro, canales, ¿no? claro. Entonces estaba buenísimo arrancar ahí por todo lo que decíamos recién, que uno aprendía un montón de cosas. Y me llamaron de Subrayado, ¿no? Imagínate, tremenda oportunidad. Y ahí arranqué como notera, como primero haciendo flashes y todas esas cuestiones. Pero claro, yo quería crecer y... Bueno, finalmente hacía muchas cosas, hacía las guardias de los fines de semana, escribía, no sé, todo lo que hace un periodista, que desde el punto de vista formativo fue buenísimo. Tuve el honor de trabajar al lado de Barret Puig, la última etapa de Luna, Marinés Ovaldía, Rosario Cecilio, todos maestros, bueno, además de, por supuesto, Blanca y Traverso, ¿no? Que en paz descanse, Jorge. Y en un momento yo sentía que hacía mucha cosa, pero que no me pagaban. Yo quería ganar mejor. Y bueno, y me fui. Me fui porque entendía que hacía muchas cosas y no ganaba lo necesario. Me parecía que y en ese momento no querían que me fuera y me ofrecieron además hacer algo más ahí. Pero yo siempre fui muy inquieta. O rebelde. También tenés la rebeldía de la edad, tenía 25, 26 años, toda la energía para trabajar. Me gustan los desafíos y me gusta cambiar. Cuando a mí ya estás como en la línea de flotación que puede seguir así eternamente, no sé, sentí que no podía crecer más allí, no podía crecer más, porque aparte en ese momento estaba Blanca. No te olvides que no es como ahora que hay noticieros a cada rato, de mañana, al mediodía, media tarde, pretarde, tarde, largos, noche. Además. En esas épocas existía solamente el central. Ni siquiera había un informativo al mediodía. Después, con los años, hicieron un nocturno que iba después del central. Pero imagínate que tu oportunidad estaba dada, todo llevaba un embudo que era el central. Y yo sentía que allí no, con Blanca no iba a tener, no tenía como mucho, tenía un techo ya ahí. Claro. Entonces me fui, renuncié. Pero me dieron buenas oportunidades después. Claro, porque después la historia marca que con el tiempo volvés a Canal 10 a hacer un éxito, un programa que no estaba en los planes de nadie, de un tema del que nadie hablaba, que era hablar de sexo en televisión en un canal de aire en aquellos años, con el sentido del sexo. ¿Cómo se gestó aquello? Eso fue una locura. Ricardo Artola, que era ya productor en ese momento del canal, Ricardo fue figura de Subrayado. De Ricardo, ¿te acordás? Sí, claro. Seguramente la gente que es de la generación de los 50 para arriba, o de los 40 y pico para arriba, se acuerda de Ricardo, un gran periodista, un gran reportero, un tipo que le daba una frescura al noticiero, era muy buen profesional. Y después quedó como productor cuando renunció a su tarea en Subrayado, y me llama un día y me dice que tenía un programa de sexo. ¿De sexo? Y claro, yo nunca había hecho nada más que los noticieros o programas de interés general en radio, pero y yo, como soy en ese sentido bastante lanzada, ya te digo, y me gustan los desafíos y me gusta moverme en otros roles que no sea el estrictamente dar las noticias, y dije, che, qué buena oportunidad, pero también decías, ¿y quién va a estar en ese programa? Bueno, va a estar el doctor Boero, va a estar Margarita González. Yo en algún momento pensé, esto puede llegar a ser cualquier cosa, porque también te puede ir bien, pero también puedes quedar como medio escrachado haciendo algo que bastante novedoso no se había hecho. Pero bueno, yo creo que la calidad y el talento de cada una de las personas que lo conformábamos hizo de ese programa un programa de educación sexual hecho con mucho respeto. Tan es así que de ahí se generaron libros que el propio Boero hizo,
charlas en las escuelas, encuentros con las comunidades, que las familias se sentaran en el televisor y conversaran sobre sexualidad responsable. Y no sé, se transformó en algo muy serio y muy necesario, que daba unos, digamos, un encendido en ese momento totalmente descomunal. Estamos hablando de 20 y pico de puntos. Uh-huh. Viste que ahora el encendido ha bajado bastante, ¿no? Hoy un buen encendido capaz que son 6 puntos. Hace 15 años atrás 6 puntos estabas mal. Estabas en el horno, claro, digamos. Pero y fue una experiencia espectacular, pero le agradezco siempre al doctor Boero su calidad también, ¿no? Un tipo, un gran comunicador, un hombre que sabía llegarle al público de una manera muy especial, y eso fue brutal. La gente, ¿sabes qué? Creía que, yo he contado esto, la gente creía que yo era sexóloga. Yo lo que hacía era leer mucho, porque claramente uno como preparar esta charla, tiene que aprender de lo que va a hablar, ¿no? Porque aparte estábamos hablando de un programa de sexualidad, de sexo. Entonces leía bastante como para poder preguntar bien o poder acompañar y llevar esas mesas sin que faltaran el cómo, cuándo, cómo y por qué de las cosas. Uh-huh. Entonces la gente creía que es sexóloga. No, muy lejos de eso, de ser sexóloga ni ahí. Pero me encantó. Ahora, buenísimo. ¿Cómo viviste esa etapa hace 20 años atrás, hablar de sexo en televisión abierta? Yo imagino que la reacción de la gente, si bien en el rating te acompañaba, también algún sablazo te habrán mandado, ¿no? Sí, vos sabés que... Esta gente tal vez un poco más, no sé si conservadora es la palabra, pero hablar de sexo en televisión abierta a la noche. Sí, lo que fue llamativo es que el 80%, el 85% del público y de las personas que te paraban por la calle eran para agradecer y para felicitar. Al revés, lo que sentimos fue que era muy necesario hablar, que habíamos encontrado un nicho y una manera de encontrarnos con el público que fue muy novedosa hasta para el propio público. Porque quizá en la previa sí uno puede haber sentido eso que vos decís, che, esto hay que tener pila de cuidado, quién sabe con lo que nos encontramos, lo que nos dicen, lo que nos pasa, lo que nos censura. Fue todo lo contrario. Y el público muy respetuoso también. Porque mira que nosotros sacábamos preguntas al aire que claramente pasaban por un filtro de producción, claro, pero que el riesgo igual lo tenías porque era meter a alguien en vivo a preguntar. Y nunca tuvimos un problema. Pienso que también era por el equipo que teníamos, que era muy profesional, y porque cada uno de nosotros tenía la calidad como para poder manejarlo bien, ¿no? Claro. Ese programa duró 3 temporadas. Vos lo condujiste las 2 primeras. Sí. Después le tocó el turno a Ana Nahum. Sí. Pero justamente en el cambio entre la segunda y la tercera es que te llega la opción, la oferta, la posibilidad de ir a Telemundo. ¿Cómo valoraste esto, teniendo en cuenta que te ofrecían lo que te ofrecían en el 12, pero estabas en la posición en que estabas en el 10 también? ¿Cómo se dio eso? Mira, yo me podría haber quedado en el 10 y podría haber vuelto hasta, pienso, subrayado, porque era una posibilidad, o quedarme en el canal para hacer otras cosas. Pero en ese momento de mi carrera me picaba como el bichito de la información, como quería volver a volver a dar noticias, y era una excelente oportunidad, era un gran canal como lo sigue siendo hoy en día en Canal 12. Viste que cada canal tiene su pantalla, tiene su brillo, y el brillo y la pantalla del 12 es fantástica. Dicho esto por todos, esto creo que estamos todos de acuerdo, quienes trabajan en cualquiera de los 4 canales de televisión. Y era una gran oportunidad y de conducir un informativo central, ¿no? De arrancar una nueva generación. Never ya se había ido, estaba Aldo Silva, y en ese momento Laura enferma con un problema de salud bastante complicado, y en realidad fue por eso que me llamaron, y me pareció que era la gran oportunidad de dar ese salto que de repente yo no sentía que no iba a poder dar subrayado en la época en la época inicial que hablábamos hoy más temprano, ¿no? Claro. Pero en un reportaje... Y yo estaba en el exterior, además, en ese momento, yo, porque me había ido, cuando terminé el sentido de sexo, me fui unos meses para Estados Unidos, porque tampoco tenía claro qué iba a pasar, más allá de que es verdad que podría haber seguido en el 10,
Y me acuerdo que lo arreglé todo estando allá. Yo no sabía si me iba a volver, inclusive. ¿Ah, sí? ¿Habías pensado en emigrar? En quedarme, sí, estaba, si encontraba trabajo allá, capaz que me quedaba. Pero me salió esta propuesta del canal y a su vez también la propuesta de ir a trabajar a Radio Futura, que en ese momento, por eso hoy lo mencionaba Petty, me llamó Petty como director creativo de la radio para que yo hiciera un programa allí y entonces dije, ¿qué estoy haciendo acá? Me vuelvo con trabajo en la televisión y en la radio. Claro. ¿Qué más, no? No era poca cosa. ¿Qué más? Pero en una entrevista con el Observador TV hace como 12 años, dijiste una frase que me interesó mucho para poder profundizar esta mañana, que es: en Telemundo heredé un formato machista. Porque claro, veníamos del formato de Never, condensando el 80-90% del noticiero, con un anclaje mucho menor, tanto de Silvia Cliche como de Laura Danners. Después vino el Vasco y ya había empezado un proceso de transformación, después vino Aldo y había otro proceso de transformación, y a vos te tocó estar ahí justamente, empezando a terciar de un porcentaje más equilibrado en el manejo del noticiero día a día, digamos. ¿Cómo fue esa lucha? Una batalla, no campal, pero una batalla interna conmigo misma y un desafío de conquistar espacios, negociando, hablando, pidiendo, sufriendo, padeciendo. Todo eso que como género femenino, las mujeres, las damas que me están escuchando, en cada uno de los contextos de trabajo que tengan, saben que es así, ¿no? Porque hay pues una condición antropológica, esto de las mujeres tenemos que todavía demostrar nuestra capacidad, nuestra potencialidad, y bueno, y eso fue bastante desafiante para mí. Pero yo siempre digo que es uno el que se da el lugar y uno no tiene que victimizarse tampoco. A veces caes un poco en la victimización, decís, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Después aprendés que no, que es uno el que tiene que ganar las batallas y es uno el que le hace espejo a otros. Entonces, sí fue duro por momentos, pero valió la pena, yo qué sé, valió la pena porque uno siempre allana caminos a otros también con su trabajo, ¿no? ¿Lo lograste? Yo pienso que sí. Y además logré una cosa preciosa que la descubrí cuando me despidieron del canal, la cercanía con el público. Nunca imaginé, porque viste que un noticiero no deja de ser un formato de vos hasta acá dando tus noticias con la frialdad, la cierta frialdad y el formalismo que tiene, y no te imaginás que podés tener tanta cercanía con el público como con otros formatos que son más de interacción. Y encontré un pueblo, te diría, de personas que me acercó su cariño, su apoyo, su agradecimiento y su reconocimiento. El reconocimiento del público es lo más importante y lo más emocionante que vos te llevas en esta carrera, ¿no? Más allá de tener un buen relacionamiento con los colegas, que lo tengo, siempre digo que en todos los lugares que estuve puedo volver a darme un abrazo con todo el mundo porque, nada, cero problema, ¿no? Sí. No soy una persona de conflicto. Para nada, todo lo contrario. Es exactamente lo contrario, sí. Y además a los que éramos nuevos, en mi caso, y hablo en primera persona, eras muy receptiva y eras con la intención de integrar, digamos, sí. Y no siempre tratando de humanizar todo lo que uno hace, ¿no? Siempre poniendo por delante el vínculo, lo que no se ve, la escala de valores, todas esas cuestiones que al final creo que son esas las que traspasan la pantalla también, ¿no? Y bueno, por eso digo, sí, respondiendo de vuelta a tu pregunta, creo que sí, que ayudé a un montón de mujeres y de personas a inspirarse para esta profesión y para otras, ¿no? Y muy agradecida con la vida, con el público, de haber llegado de esa manera con mi tarea, con el rol que me tocó, ¿no? Indudablemente, y esto corre por mi cuenta, terminás teniendo algo del rol que en su momento tuvo Cristina también. ¿Sí decís? Y sí.
Ni que hablar. Es Sí. abrir el paso Sí. para que otros vengan atrás. Sí, Eso Cristina, es ni que hablar. una genia. Uno de los momentos más lindos de mi carrera, te voy a contar cuál fue. A ver. Con Cristina, justamente. Cristina tuvo ese pasaje por Canal 4 haciendo el programa de las mesas que las hacía ahí en el Sodre. ¿Te acuerdas que hacía mesas, que Sí, invitaba? los especiales. Los son especiales de especiales. Cristina, ahí está. Y el último especial de Cristina, me llama la producción y me dice, mira, queremos hacer al revés. Queremos hacer un homenaje a Cristina y que Cristina sea la invitada, que los especiales de Cristina sea la historia de vida de Cristina como homenaje. Y me plantearon que yo tomara el lugar de Cristina. Y lo hicimos y fue fenomenal. Fue tan lindo poder estar haciendo televisión con mi maestra, mi mentora, pudiéndola entrevistar, pudiéndola llevar a todo su recorrido profesional y humano. Ese fue uno de los momentos más entrañables y más lindos. ¿Viste cuando decís, bueno, ¿qué le agradeces a tu profesión? Bueno, ese momento se lo agradezco, como otros momentos también en radio, ¿no? Pero ese fue magia, ¿viste? Magia pura. Magia pura. Gracias por eso que decís, me encanta que sea así. Pero que sí, es indudable que sea así, es indudable. Ahora, Claudia, vamos a pasar a la parte del despido, que vamos a sobrevolar también como otras. Pero como yo decía en la introducción que también sos una luchadora, es porque en el año 2011 se te detectó un cáncer, te operaste, lo luchaste, se terminó esa historia. ¿Cómo fue el proceso? Porque vos dijiste en una entrevista también que la angustia es tóxica y sentías que de alguna manera algo que estaba pasando en tu entorno podía eventualmente derivar en que vos te sintieras como te sentiste, Sí, efectivamente. claro, las Pero también emociones. cómo lo encaraste fue parte de la solución al tema. Claro. Sí, las enfermedades pueden tener un componente ambiental o, digamos, pero también tienen un componente emocional, ¿no? Hoy se habla pila de epigenética y es un poco eso, es como las emociones impactan en tu estado de salud, en tu bienestar, y cómo eso evidentemente si uno no resuelve sus angustias, sus trancas, terminan afectándote determinados órganos, ¿no? Si uno biodecodifica, entiende que cada órgano es correlativo a un trauma o a una circunstancia de dolor o lo que fuera. Y si bien en ese momento cuando me sobrevino el cáncer no lo vi de esa manera, con la experiencia y con la búsqueda del por qué me fui dando cuenta de que evidentemente allí hubo un cúmulo de emociones que a nivel inconsciente desencadenaron en este caso una enfermedad. Aclaro porque a veces el cáncer puede darse por otras circunstancias. Ni que hablar. Estoy hablando de mi historia personal, que entiendo que sí fue por eso, fue por un tema de estrés y de angustia y de tristezas y de cuestiones no resueltas quizá a nivel profesional. Pienso que sí. Pero claro, eso también me abrió el mundo de poderme reponer de una enfermedad, de aprender a poner en orden en mi vida todas las cosas que no lo estaban, y a veces uno cuando se para desde el lugar de que se puede morir, relativizas un montón de cosas y le das del valor que tiene lo que tiene valor y lo que no tiene lo desechás. Y entonces aprendes a hacer como una limpieza y a amigarte y a estar en paz con las cosas, con la vida, con el mundo, con las personas, y generas un estado de vibración mucho más lindo. Y eso es lo que al final te sana, o por lo menos es lo que me sanó a mí. Mirá que hay personas que también mueren, Sí, o claro. porque en definitiva es uno el que elige sanar. Y bueno, yo elegí tomar el camino de la sanación y no te voy a decir que me gustaría volver a vivir lo mismo, pero sí tengo que ser agradecida porque la enfermedad me mostró un montón de aspectos en mi existencia que no estaban bien. Entonces me fortaleció, me transformó en otra persona, me di cuenta dónde estaba el valor de la vida y de las cosas. Y eso después
no te lo olvidás y vos lo seguís ejercitando. Es como andar en bicicleta, ¿eh? Vos podés vivir la situación más traumática de la vida y en ese momento decís, ¡pah! Pero también podés olvidarte después con el tiempo que viviste eso y volver a cometer los mismos errores. Claro. Entonces, cuando te pasan estas cosas, la oportunidad es el ejercicio que vos tenés que hacer a partir de eso. Entonces, por eso digo, es como andar en bicicleta. Si dejás de hacerlo, te vas a caer. ¿Entendés? La forma en la que vos encaraste el tema te ha permitido hablarlo, exteriorizar todas estas cuestiones. En el programa PH, por ejemplo, hablaste del tema, hablaste de la maternidad, por ejemplo. Pero también vuelvo a otra entrevista anterior donde mencionabas que gracias a la forma en la que vos encaraste la enfermedad y el posoperatorio, por ejemplo, resultó que mucha gente que le toma muchos más días irse y recomponerse de esa primera etapa, vos lo hiciste mucho más rápido. Sí. ¿Fue parte de cómo encaraste esto, que lo lograron resolver? ¿Cómo lo resolviste? Sí, fue un componente personal, porque cuando mira, te cuento para que lo entiendan. Estaba buscando un hijo, estaba haciendo un tratamiento, y bueno, ahí descubrimos que tenía un pólipo y eso desencadenó en el cáncer de endometrio. Y cuando vino el médico a decírmelo, porque yo iba, no, vení que tengo que hablar contigo, no sé qué, yo me iba de vacaciones, me acuerdo. Cuando me dijo eso, yo me tenía que operar inmediatamente, yo en ese momento, es lo que vos sentís, ¿viste? Esto no es la mente, es el corazón, es este aspecto almático o este super yo, lo que sea que somos, más allá del cuerpo físico. Yo sentí así, instantáneamente que yo no me iba a morir, que esto lo iba a resolver. Entonces le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, no, tenés que operarte. Bueno, mira, yo me estoy yendo de vacaciones, déjame pensar un poquito, porque claramente esto implicaba sacarme el útero, los ovarios y desechar la posibilidad de ser mamá. Algo que tampoco era si bien sí hubiese sido lindo serlo, pero no era mi objetivo al 100%, ¿viste? Si venía divino y si no, la vida seguía por muchos otros caminos maravillosos. Sentí que no. Entonces, desde ese momento, mi actitud fue esa, ¿entendés? Pero porque lo sentí. No, esto no tiene que ver con la razón. ¿Me comprendés? Perfectamente. Y así encaré todo. Sabiendo que yo tenía que resolverlo, tenía que ocuparme, tenía que operarme, tenía que hacer un tratamiento. Y después vino un médico, el doctor Jesús Costa, que en ese momento hice la terapia Hansi con él, que también me ayudó un montón para recuperar mis defensas, para estar bien. O sea que fue una combinación de actitud, de convicción de que esto era algo que a mí me estaba pasando para aprender, para trascender, para volver a vivir desde otro lugar, con la ayuda médica necesaria que a mí me vibraba, que era la de hacer un tratamiento alternativo conjuntamente con los otros tratamientos que tuve que hacer. Pero fue la determinación mía desde el primer segundo de que yo esto lo iba a resolver. Yo creo que ahí está la clave. Claro. Lo que pasa es que ahora lo contás con esa tranquilidad, con esa convicción, pero el momento debe ser un terremoto atrás de otro. Claro que lo decía. Además es muy tedioso todo el proceso de los tratamientos, de los chequeos, de las tomografías. Es agotador, te agota, tenés que hacerte de todo. Tenés también que lidiar justamente con tu estado de ánimo, esto de dar de palabra. Tenés que lidiar con tu entorno porque las personas, la familia en este caso, lo padecen más que vos, porque viste se sienten que y en realidad a veces uno termina siendo el propio consuelo de la familia, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, pero se transita. Cada uno, lo que pasa es que también mirá que cada uno elige lo que viene a vivir. Nos olvidamos lo que pasa. Claro. Y nos tenemos que decir, no tendría gracia, ¿no? Claudia, pasaste 15, 16 años en la pantalla de Canal 12, en la conducción de Telemundo. ¿Qué significó para vos tanto tiempo ser la conductora del noticiero central de esa pantalla que en ese momento además estaba muy bien en materia de audiencia y estaba arriba en los ratings, digamos? ¿Qué significó todo ese proceso? Y bueno, significó la matriz de mi existencia profesional. Le agradezco todo lo que soy. Me construyó como
como una profesional creíble, con los atributos de confianza y de respeto que uno quiere lograr, digamos, en esta profesión, ¿no? Vos, Francisco, lo sabés porque estás frente al micrófono todos los días. El intangible de que la gente te respete, de que la gente te crea. El que te crea es fundamental. Pero por eso hay que ser coherente y ser muy responsable en el ejercicio de la palabra, de lo que uno dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, cómo haces para contar ciertas cosas que no hieran o que no pasen el borde hacia generar repercusiones que son incorrectas. Así que eso fue lo que me enseñó además el noticiero como tal. Te enseña a manejarte con las palabras justas, a entender cómo debe ser el lenguaje de la comunicación. Después de hacer un noticiero vos podés hacer cualquier cosa, te da herramientas para hacer cualquier cosa. Podés tener otros atributos, podés ser descontracturado, podés tener una mesa de debates, podés hacer cualquier cosa después que ejercés esto de dar la noticia, ¿no? Pero esos 15, 16 años al frente de Telemundo también fueron parte de una transición de un noticiero, de un formato más acartonado, más presento la noticia, va la noticia, presento, va mi compañero, a un formato donde vos podías hacer algunas otras cosas atrás de un video o podías tener un diálogo con tus compañeros o tus compañeros. Claro. Lo que también abre mayores brechas de riesgo ahí. Porque vos atrás de un video, si pones una cara o no empezás a hablar, o haces una mueca, o haces cualquier tipo de gestualidad, la gente lo va a interpretar de una manera o de otra, digamos. ¿Cómo te controlabas? ¿Cómo ibas en ese proceso que me imagino también era un proceso de aprendizaje en sí mismo? Sí, lo aprendías mientras lo realizabas y te vas largando de a poquito. Yo ya sobre el final de mi etapa ahí en Telemundo habíamos buceado otro formato más descontracturado, con columnas, había columnas, los periodistas venían a piso a presentar, entonces vos generabas como un diálogo, una conversación, y a mí era algo que me gustaba hacer porque yo naturalmente, mi ecosistema de trabajo es así, aparte yo venía de la radio, no te olvides que la escuela de la radio para la televisión es genial, entonces yo arranqué en radio y bueno, y ya soy una persona como muy gestual, muy, ¿viste? Y fue al revés, cuando yo entré en el noticiero me clavaron en una silla, me dijeron que no podía mover los brazos, que no podía mirar para los costados, solamente no podía sonreír prácticamente y solamente tenía que decir la noticia. O sea, que como que me desconstruí de lo que claro. venía. Y ya sobre el final de la etapa de Telemundo me reencontré con eso que me gustaba hacer a mí también un poco. Pero, de vuelta, se te va la lengua a veces, tenés que cuidarte un poco. No es fácil. Sí. A mí una vez un profesor me dijo, no es fácil. Diga usted al aire lo que sea capaz de decirle a la persona a la que le está dirigiendo el mensaje, pero mano a mano. Si vos le decís algo a ustedes corrupto, inútil, malo, pero decilo, si sos capaz de sostener diciéndoselo mano a mano. Es un buen ejercicio. No, si no te vas para atrás. Sí. La responsabilidad está en lo que vos digas y que vos puedas sostenerlo ante la gente y ante quien es el interlocutor ocasional, digamos. Sí, es un buen ejercicio ese. Es un buen ejercicio. Pero bueno. Claudia, hablamos de radio en los minutos que nos quedan. Dale. Yo mencionaba en el arranque ni más ni menos. La columna vertebral de Océano de los 90, de 2000, Vos a la mañana, Petty de tarde, Simone a la tarde-noche. ¿Qué fue ese Océano? ¿Qué fue el ni más ni menos para vos? Una revolución desde todo punto de vista. Una revolución con el público, una revolución en la interna de la radio, la mentalidad del Ecuador en ese momento al dar el paso de mudar Océano a donde fue Zum Zum. De convención a Zum Zum. De convención a Zum Zum. Esto de hacer radio y que te estén mirando. Nosotros, yo qué sé, nos saludamos con el público, pero te estoy hablando hace muchos años atrás. Ahora
es más habitual que bueno, ahora estamos en este momento con la imagen también. Pero fue una revolución, fue un disfrute maravilloso el hacer radio de ese modo, con esa vidriera, con esos compañeros, con un hombre como Lecuer que tiene amor por la radio, con la tradición de la nostalgia que le da, bueno, es el creador de la noche de la nostalgia, y nos permitía hacer cosas que eran súper innovadoras para la época, nos cambiábamos de horario, yo qué sé, me acuerdo que estaba también en ese momento gracias, me trae trozo de agua, qué divina, yo tomo un montón de agua. Hay que tomar agua. Sí. Vos no tomaste ni una gota, tenés. Un poco. Nos permitía crear, yo me acuerdo que un día trajo un micrófono y el alambre y dijo, bueno, salgan a la calle y entonces salíamos a la Rambla, hablábamos con la gente, nos cambiábamos de horario con otros compañeros. Yo de repente un día hacía el programa de la noche, el que hacía la noche hacía la mañana. Petty fue un gran ayudador en eso, porque bueno, ya sabemos cómo es y lo jugado y arriesgado y creativo, entonces también nos permitía que nosotros nos animáramos a hacer cosas diferentes en ese momento, o sea que fue un mojón formidable y agradecida también por ese momento profesional, me encantó. En la M se hablaba, en la FM se pasaba música, pero esa FM, como dijo Alejandro Weinstein, que lo tuvimos aquí hace un tiempo, sí, fue la FM que empezó a cambiar la FM y justamente empezaron a hablar, a tener columnas, a tener contenidos, entrevistas. Fuiste parte de ese proceso, sí, de revolución también de FM. Totalmente. Y cuando yo entré ahí, que entré en la calle cuando estaban en convención, tenía todo el tiempo conversaciones con Pablo en su oficina y decía, no hables tanto, poné más música. Y era una lucha. Pero a su vez también él veía que el otro daba resultado. Claro, entonces porque daba resultado. Océano fue un furor en esa época. Sí. Me acuerdo ahora que decías que con Weinstein hacíamos una transición del programa que hacía él, Punto de Partida, con ni más ni menos, y hacíamos una transición ya cuando ya estaban maduros esos programas, ¿no? Esto de poner más música y hablar menos era el más incipiente. Después ya... Habla. Haz lo que quieras, ¿viste? Haz lo que quieras. Hacíamos una transición entre Punto de Partida con Weinstein y nosotros, ni más ni menos, que me hacía unas preguntas, yo tenía que responder, y terminó siendo un juego divertidísimo con la gente. Y si yo ganaba, me daba pescaditos, si me ganaba... Era todo... Fue maravilloso. Y la gente era parte masivamente de eso. No, era genial. Mientras estábamos, la gente pasaba y nos hacía juego de luces, te estoy escuchando. Era divino, la verdad que sí. Y esto de que la FM cambió la FM, tiene razón Weinstein. Creo que él fue el creador de ese eslogan. De ese claim, mirá. Estuvo muchos años trabajando ahí. Creo que ya no está, pero... No, ahora está en Metrópolis. Ah, mirá qué bien. Está en Metrópolis. Y sí, la verdad que estuvo buenísimo. Y ahora, viste que Océano tiene un formato, pegó la vuelta hacia lo musical. Y ahora lo está volviendo a cambiar. Porque Sí. ahora está Emiliano de mañana, Sí. está La Braga a media mañana. Ahí va. Pero después después de que cambió, si más ni menos, y que Océano también fue porque fue una radio que fue en mutación permanente, Océano. Tu vínculo con la mañana en radio volvió a tener una nueva vida con Radio Futura. Cuando Petinati desembarca en lo que era la vieja Gardel FM, es absorbida por lo que es hoy Monsoleil, y se larga con la frecuencia Radio Futura, Petit de tarde y Voz de mañana, además de otra gente, ¿no? ¿Cómo volviste a sentir ese reverdecer radial? Ah, me encantó, porque ahí ya era un programa internacional quizá con más producción periodística, ¿no? Porque ya el concepto era empezar a hacer una radio que tuviera un contenido periodístico, y teníamos un equipo de gente muy interesante ahí, con Petty como a la cabeza. Uh-huh. Y estuvo bueno. Hacíamos te diría, hacíamos investigación periodística también, hacíamos informes, ¿viste? Nos tomábamos muy en serio la información, estaba bueno. Y además hacíamos un mix con Sarandí, que al ser
todo propiedad del sitio en ese momento, teníamos cada media hora un flash, entonces o sea, no lo hacíamos tan bien, lo hacíamos con Nuevo Tiempo. Uh-huh. Pero acá era diferente porque estábamos una radio al lado de la otra, entonces venían los periodistas de Sarandí, charlábamos un poco qué estaba pasando y estábamos todo el tiempo como surciendo lo que era la información interés general con lo que estaba pasando en el momento. Estuvo muy bueno y hacíamos, ya te digo, siempre en el contacto con la gente, en Océano también, pero acá era más desde la actualidad. Estuvo muy bueno ese programa también. Como te decía más temprano, Daniel Bianchi, director de informativos de aquí de la radio, fue conductor de Reporte CNS, también de Telenoticias. ¡Qué figura! Ahí lo empecé a conocer yo. Cumple con su trabajo bien y todo, es un tipo súper capaz y responsable, ¿no? Vamos a escuchar lo que te grabó. Vamos a escuchar lo que grabó, porque Daniel es un tipo fantástico. Yo siempre digo que acá trabajamos juntos hace 18 años. Lo quiero como a un padre y lo trato como un hijo. ¡Qué bien! Esa es la definición que le he encontrado a Daniel. Pero es un tipo fascinante y grabó esto para quien fuera su compañera en la presentación de noticieros durante tanto tiempo. Querida Claudia, ¿cómo estás? Qué alegría que estés por acá. A ver, para ser muy, muy breve, pero intentando también ser claro y, ¿por qué no, preciso y contundente? Cuando a uno, y hablo en primera persona, cuando me pasa a mí, que estoy a veces entristecido por cosas que suceden, o angustiado por temas que uno a veces no puede resolver, que te quedan grandes en cuanto a la capacidad de torcer los rumbos, o cuando, bueno, nos sensibilizamos y lloramos por cosas que pasan en el mundo, en ese mundo a veces muy lejano y a veces muy cercano, circunstancias de la vida, diría el poeta. En esos momentos en que nos invade la desazón, yo tengo una reserva, una especie de baúl mágico a donde voy a buscar fuerzas y energías. Y en ese baúl mágico están mis queridos amigos y compañeros de la escuela, del liceo, en aquellos tiempos heroicos, y muy especialmente aquel grupo maravilloso de profesionales del cual vos formaste parte, Claudia. Yo estaba pensando ahora, mientras hablaba, que la última vez que nos vimos, que nos dimos un abrazo, un beso, fue en un aniversario, creo, del Canal 5, del viejo y querido Canal 5, Televisión Nacional o como se le llame. Estuvimos allí con la Chuli en uno de los programas de la mañana, y cuántos recuerdos se agolpaban, cuántas cosas que uno quisiera decir. Pero voy a tratar de ser muy breve, querida Claudia, enviarte un abrazo muy grande, decirte que te quiero. A medida que voy avanzando me vienen a la cabeza cosas muy lindas y también de las otras. Claro que las vivimos, cosas que nos lastimaron, cosas que nos afectaron. El sentir que cuando le pasa algo al otro, aunque no estemos juntos trabajando, que no estemos comulgando en la cosa cotidiana, igual nos duele. A mí me preocupa lo que le sucede a mis amigos, a mis personas entrañables, más allá de que de repente no tenemos un contacto diario. Así que simplemente eso, Claudia, un abrazo enorme, el decirte que formás parte de mis reservas de energía más lindas, que me parece que son el combustible de la vida, y simplemente culminar diciendo que aspiro a que sigamos siendo así, sigamos estando a esta distancia del corazón, a esta distancia de la sensibilidad, y me despido con un fuerte te quiero, Claudia. Que pases muy lindo, sos una bellísima persona y una gran profesional. Abrazote. Y para vos también, Francisco, no te me pongas celoso. Abrazo enorme, querido. Ahí estaba Daniel, Claudia, con ese ese mensaje. Divino. ¿Sabés qué? Gracias, Daniel. A mí me pasa lo mismo. Te tengo ahí en el baúl de los recuerdos, lindas metáforas que utilizaste.
como un gran compañero, con el que compartimos cosas que se pueden contar y otras que no, pero en el buen sentido, ¿no? Estamos hablando siempre desde un lugar sano. Y Daniel, para mí significó también un gran maestro que me enseñó la profesión y que me dejó trabajar. Te ponía a la misma altura, te dejaba laburar, y te ayudaba. Y es un maestro del periodismo, es uno de los mejores profesionales que dio yo creo que la historia de este país. Es un gran profesional, Daniel. Muchas gracias, querido, yo también te quiero mucho. Claudia, gracias por venir. A vos, de corazón te lo agradezco. Un placer, un lindo momento para encontrarse, para reencontrarse y para que me permitas estar un ratito en el micrófono, que me encanta. Gracias.